Arranquemos con la historia, la preocupación o la molestia más bien de la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Paola, pues antes de saludar a nuestra invitada vamos a escuchar esa parte del discurso del presidente Gustavo Petro durante la conmemoración del Día del Trabajo y que fue pues esta declaración la que causó revuelo y causó también indignación por parte de la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Escuchemos. Hasta el mismo Alfonso López Pumarejo le intentaron dar un golpe de Estado en su segundo gobierno, paralizaron sus reformas a partir de la muerte, las masacres empezaron a sucederse, el terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la Revolución en Marcha, Jorge Eliezer Gaitán. Y desde ahí apareció esta violencia que no termina, que ha matado a más de 1 millón de colombianos y colombianas. Este fue el discurso que ofreció el mandatario el pasado 1 de mayo y por eso saludamos a esta hora a la señora Gloria Gaitán. Doña Gloria, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes y les agradezco mucho ponerle atención a mi denuncia de memoricidio por parte del presidente Petro, lo que me parece indignante porque nadie le desconoce que él quiere hacer un gobierno de cambio, pero uno se pregunta qué clase de cambio cuando está loando a uno de los hombres más nefastos que ha tenido la política colombiana, como es Alfonso López Pumarejo. Y decir, atreverse, y él lo sabe muy bien porque yo le he mandado información al respecto, decir que mi padre iba a desarrollar las reaccionarias propuestas de Alfonso López Pumarejo en la llamada Revolución en Marcha, que mi papá calificaba de una revolución de papel y cartulina, porque era una farsa. Por eso a López Pumarejo lo llamaban Lampedusa, porque Lampedusa es un personaje, pues fue un escritor que escribió la famosa novela del Gato Pardo, donde el lema que fue el de López Pumarejo, es que todo cambie para que todo siga igual. Y entonces atreverse a decir que mi papá iba a desarrollar esa truculenta y mentirosa reforma agraria y reforma sindical de López Pumarejo es de un cinismo inaudito. Señora Gloria Gaitán Jaramillo, justamente llama la atención que usted en la carta que envía y donde pues expresa todas estas molestias, asegura que se trata, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, de un memoricidio, usted incluso lo acaba de repetir, y de una vergonzosa manipulación de la historia. ¿Cuál es entonces la verdadera historia o la historia frente a este tema de esa revolución que, según el presidente Gustavo Petro, también tuvo como protagonista a su padre? No, mi papá no fue protagonista de la Revolución en Marcha, ni mucho menos. Fue enemigo y como es mediodía y la gente está almorzando, quiero contar una anécdota que explica cómo mi padre fue el enemigo número 1 de Alfonso López Pumarejo, que es el único presidente en Colombia que ha caído por corrupto y asesino. Y que también existen los documentos que atestiguan que fueron ellos, fue López Pumarejo quien a través de su escudero Plinio Mendoza Neira participaron en el asesinato de mi papá. Entonces, que se quede quieto Petro, porque no puede aliarse con una de las personas que participaron en el asesinato de mi papá.
Señora Gloria, en esa carta usted también dice que lo que quiso hacer el presidente Gustavo Petro es empañar la memoria de su padre, que en paz descanse. ¿Qué intención entonces tendría el mandatario de hacer esto? Pues uno se lo pregunta. Mire, la neurociencia ha podido constatar que nosotros no nos movemos por la razón, sino por nuestra constitución psicológica, por nuestras emociones. Y reconocido es que Petro es introvertido y no le importa lo que piense la gente. Me han dicho que el país de España lo critica hoy tremendamente porque en Colombia ataca la conquista española, mientras que ahora en su presencia en España trata de conquistarlos. ¿Qué tiene en su mente Petro? A mí me preocupa porque yo sí creí y espero poder creer que lo que ha hecho calumniando a mi papá y loando a López Pumarejo sea un episodio que no empañe su deseo de cambio. Es que usted insiste en este tema de manipular la historia y además de acomodarla seguramente a su favor, como lo está haciendo, o por ejemplo, o como en el ejemplo que usted pone de cambiar de situación en medio de esta visita que está haciendo a la monarquía española. Pero y entonces eso significa, señora Gloria Gaitán, que usted cómo ve al presidente Gustavo Petro, ¿en qué postura, en qué posición exactamente lo puede usted ubicar? Pues precisamente lo grave es que no lo puede uno ubicar. Ese es el problema, porque yo prefiero poder o loar o atacar a un político porque es franco y expone sus ideas. Pero una persona que no sabe uno realmente qué es lo que se está proponiendo, porque incluso en una reunión pequeña donde él hizo una intervención, me pide excusas, dice, con el perdón de Gloria Gaitán, y comienza a alabar a López Pumarejo, de manera que él sabe perfectamente que López Pumarejo fue enemigo de Jorge Eliezer Gaitán y Jorge Eliezer Gaitán de López. Hasta llegó la cuestión que cuando bajo el gobierno de López, para ponerle la cascarita, lo nombran alcalde de Bogotá. Mi papá no quiere perder esa ocasión para trabajar a favor de la capital de Colombia. Y entonces le pide a Eduardo Santos, que era el máximo enemigo que tenía López, por corrupto López, por hipócrita, por manipulador. Eduardo Santos lo detestaba. No era cuestión ideológica, sino cuestión moral. Bueno, que la moral también es un asunto ideológico. Y entonces papá pide 15 días antes de posesionarse como alcalde, días para él casarse. Se casa y nombra a Eduardo Santos como su padrino de matrimonio para demostrar que estaba en contra de López Pumarejo. Mi padre detestó a López Pumarejo y hablaba de la revolución de papel y cartulina y denunció que presentó un proyecto de ley al Congreso para acabar con el sindicalismo. Eso está transcrito en la carta a que usted hace referencia. En la que usted también además habla de calumnias deliberadas, señora Gloria Gaitán Jaramillo, y por eso quiero preguntarle si a usted en este momento le preocupa el presidente Gustavo Petro. ¿Usted está viendo que estamos hablando de un personaje que puede considerarse como un lobo con piel de oveja? Yo todavía no podría ir hasta allá, yo no he pasado a la oposición. Yo solamente estoy profundamente preocupada, inquieta, y estaré observando cuidadosamente si
es una manera de ser o si fue una coyuntura, porque yo recuerdo que durante la campaña electoral él dijo, para escándalo mío, que en política todo se vale. Resulta que en política no todo se vale. Mire, y menos si siendo hija de Jorge Eliezer Gaitán, cuyo lema de batalla fue por la restauración moral de la República a la carga. Para los gaitanistas, para los que seguimos las doctrinas de Gaitán, la ética, la moral, la rectitud es fundamental. Señora Gloria, ¿y usted cree que el presidente Petro recoge las banderas de su papá? Para nada. Es decir, yo sí creo que es un hombre progresista, que quiere la paz total. Pues quiero creer en eso. No he visto todavía que traicione esos principios, pero su manera de pensar y su manera de sentir son muy distintas a las de mi papá. Son dos personajes que no se pueden comparar. Mi papá tenía una inmensa generosidad emocional y comprendía al pueblo. Por eso decía, yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que se sigue a sí mismo porque me sigue a mí que lo he interpretado. A Petro no le importa lo que piensa la gente. Él es introvertido, lo sabemos todos, eso sí ya es de público conocimiento, y lo que nosotros sintamos, lo que nosotros pensemos, no lo inquieta. Él piensa que pensando solo puede salir más adelante, pero sí piensa que va a haber un cambio, que él solito va a hacer un cambio, y pide que la gente lo acompañe en las calles. Pero es que eso no basta, hay que darle protagonismo al pueblo más que ponerlo de espectador y de acompañante de una lucha, hay que ponerlo en la lucha. Justamente usted dice, señora Gloria, pues que son dos personajes que no se pueden comparar, pero yo sí quisiera saber si de pronto sí se podrían poner en una balanza, teniendo en cuenta pues que Jorge Eliezer Gaitán fue el caudillo del pueblo y Gustavo Petro pues es un hombre que lleva también muchísimos años, más de 40 años haciendo política en Colombia. En esa balanza definir quién es más grande, quién fue más grande, quién es más grande que el otro. ¿Jorge Eliezer Gaitán es más grande que Gustavo Petro? Mire, Gustavo Petro se calificó él mismo, y él lo que quiere es tener un gran prestigio internacional, entonces se comparó con Quijote de la Mancha. Usted no puede decir que el Quijote de la Mancha sea un líder popular. No, era una persona solitaria. A mí me parece una comparación exagerada, pero sí Petro ve molinos imaginarios y lucha contra molinos imaginarios. Es una buena comparación. Él se conoce bien a sí mismo cuando en España dijo que él era igual al Quijote. Doña Gloria, ¿el Partido Liberal perdió su norte? Mire, hay una cosa muy interesante. La gente cree que mi papá era liberal, mi papá era socialista, pero era un gran estratega. ¿Y qué fue lo que él hizo y dijo? Que el pueblo tenía que tomarse el Partido Liberal porque ese era el trampolín que utilizaba la oligarquía para llegar al poder. Entonces, estratégicamente busca tomarse el Partido Liberal para quitarles el trampolín y la plataforma de lanzamiento de la oligarquía al gobierno. Eso me parece inteligente. Miren, los chinos, que son expertos en estrategia, tienen dos juegos muy significativos. Uno es el ajedrez y el otro es el Go. Geo se escribe. Y el ajedrez es liquidar al adversario físicamente. El Go es tomar territorio. Entonces uno podría decir que mi papá jugaba Go porque estaba
tomándose ese territorio que era el Partido Liberal. No porque fuera liberal, él decía incluso que la gente era liberal sin saber por qué eran liberales o porque eran conservadores. Y cuando él es nombrado jefe único del Partido Liberal, le cambia de nombre y lo pone el Partido del Pueblo. Pero la gente no entendió, en ese entonces estaban demasiado alucinados con el Partido Liberal, que eso ya en las nuevas generaciones no funciona, afortunadamente. Sí, y usted respalda las reformas que está impulsando el gobierno nacional, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma pensional o la laboral. Hablemos de la salud. Sería muy audaz de mi parte decir cuáles son las ventajas exactas de esa reforma, porque yo no soy técnica en ese aspecto. Para eso hay que estudiar cómo está conformada la estructura de la salud en Colombia. Sí me preocupa el manejo comercial de las EPS, si me parece bien que eso se le quite a las malas EPS, que cuando uno habla con la gente en las clases populares, el manejo de las EPS es infame y se están enriqueciendo muchos y no cumplen con sus deberes. Pero mire, la reforma tiene que ser mucho más estructural. Yo creo que hay que cambiar la democracia representativa por una democracia directa. Eso cambia el capitalismo, que el capitalismo ya lo sabemos todos, enriquece a unos pocos y empobrece a las grandes mayorías. De manera que hay que comenzar por las raíces del problema para poder transformar el árbol y sus frutos. El sentido o el objetivo del presidente Gustavo Petro. En eso entonces usted sí ve un acercamiento con el mandatario. Hay cosas que evidentemente me parecen positivas, como las reformas que él está planteando, pero no me parecen reformas estructurales de base, no hacen parte del tronco del sistema. Yo creo que mientras no cambiemos la estructura del Estado, no podrá haber un cambio a fondo del país. Yo no, por eso le digo, yo no he pasado a la oposición. Tampoco pienso militar en ningún grupo petrista. Seguiré trabajando en la necesidad de cambiar la cultura colombiana, porque nosotros somos una cultura pedigüeña, fruto de esa concepción judeocristiana de la limosna, para que el pueblo colombiano adquiera dignidad, adquiera autoestima, empoderamiento y pasemos a tener una cultura de la participación, donde cada uno de nosotros nos sintamos dueños de los destinos del país. Es importantísimo que veamos que las cosas no dependen solamente del presidente o de los ministros o de su equipo, sino que nosotros tenemos que participar como actores y no como espectadores. Sí, seguramente podría decir uno que sí se acercan en el tema del fondo, pero no en la forma en cómo se están presentando esas reformas. Pero señora Gloria Gaitán, aprovechando que la tenemos aquí hablando de política, yo quiero preguntarle a usted sobre su percepción frente, por ejemplo, al expresidente Iván Duque. ¿Quién es Iván Duque? Eso desapareció, eso ya no. No, hablemos más bien de gente que tenga cuerpo y alma. Pero entonces usted lo ve a él como un fantasma, como un completo desconocido. Ay, es que
a mí me choca tanto hablar mal de la gente y sobre todo cuando ya no quita ni pone rey, de manera que Presidente, pero fue presidente y seguramente también en algún momento liderará alguna oposición en este gobierno que pues es un gobierno completamente diferente al que teníamos antes. bueno, si Álvaro Uribe se lo ordena probablemente, pero no, pobrecito Iván Duque, que es poca cosa. Entonces ahora hábleme de Álvaro Uribe. ¿Usted cómo ve en este momento el papel que él está jugando en la política colombiana y además ese silencio tan ensordecedor, podría decir uno, que está en este momento pues teniendo el expresidente Uribe? Él es un estratega militar y además pues ya sabemos qué hizo con las autodefensas y cómo optó por la lucha armada camuflada. De manera que debe estar esperando el decaimiento del prestigio de Petro para lanzarse a la batalla. Y además porque debe estar muy preocupado porque la serie de crímenes y delitos que ha cometido lo van a llevar tarde que temprano a la cárcel. Se va a enredar como se está enredando Trump y no le veo yo un futuro halagador a Uribe. Y finalmente, doña Gloria Gaitán, Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano también, que pues lo pensábamos cercano a Gustavo Petro, incluso también con algunos miembros de su gabinete, ahora también en el gabinete de Petro. Y por el tema de la paz, claro. Y por el tema de la paz, por supuesto. Pero recientemente, pues protagonizando una ruptura de esas relaciones y pidiendo al país, o por lo menos a Petro, que se modere. Pues era normal y es coherente entre lo que es Juan Manuel Santos. Estuvimos hablando hace un par de semanas por teléfono porque él tenía interés de ir a la conmemoración del 9 de abril ante la tumba de mi papá. Bueno, finalmente su relación con Petro le impidió ir, pero estuvimos recordando la antipatía que Eduardo Santos le tenía a López Pumarejo, de manera que esa debe ser una de las razones también por las cuales Juan Manuel Santos se retira, porque no soporta que un personaje como Petro se atreva a hablar bien de López Pumarejo, que es uno de los hombres más nefastos que ha tenido Colombia. Señora Gloria Gaitán, un último comentario, bueno, pregunta, y es basado en un comentario justamente que nos hacen hasta ahora aquí a través de nuestro chat de YouTube, y obviamente con todo respeto le voy a trasladar este cuestionamiento que están haciendo para que usted misma sea la que aclare lo que el oyente opina. Dice Eric Rodríguez: la hija de Gaitán está ofendida porque no le pusieron a la hija en el gobierno, por eso sale a despotricar ahora. ¿Qué puede responder usted? Sí, Petro le dio un cargo muy importante a mi hija y al contrario, siempre me han preguntado si mis declaraciones contra Petro no pensé que le podría costar el puesto a mi hija. Pero con María Gaitán, porque ella se cambió los nombres, entonces ahora es María Gaitán Valencia, primero Gaitán que cualquier otra cosa, para honrarlo y para respetarlo. Nosotros hicimos un pacto, no un pacto de caballeros, sino un pacto entre madre e hija, que yo no me iba a meter para nada en el Centro Nacional de Memoria Histórica que ella preside con un valor y con una gran capacidad y con una gran concentración a sus labores y no, ella dice que ella defiende todas las memorias, todas. Por eso ha buscado desde el Partido Comunista
hasta los militares para consagrar las memorias de todas las corrientes. Y lo que me han preguntado, a diferencia del señor que está equivocado y mal informado, me preguntaban, ¿a usted no le preocupa que pueda Petro vengarse y sacarla? Y lo único que yo sé es que Petro es demasiado inteligente, porque sería muy obvio que castigara al país, porque no es solamente castigar a mi hija, sino castigar al país, porque yo le critico que cometa memoricidio cuando él sabe perfectamente que López Pumarejo fue enemigo de mi padre, que llegó hasta las últimas consecuencias y que mi padre lo combatió en el Congreso muy duramente. Pues señora Gloria. ¿Sí? Sí, es que ya vamos con otros temas, pero sí queremos agradecerle por habernos acompañado aquí en Sigue la W y aprovechando pues para hablar sobre la coyuntura y sobre política. Muchísimas gracias, doña Gloria, y bueno, estaremos muy pendientes para una próxima ocasión. Muchísimas gracias y saludos a todos. Y de todas maneras, me gustaría, si me lo permiten, que se interesaran en las cosas constructivas y no solamente cuando hay peleas, porque resulta que yo también estoy trabajando en la construcción y la puesta en marcha del Exploratorio Nacional Jorge Eliezer Gaitán, y eso le aporta más al país que mis peleas con Petro. Seguramente más adelante, señora Gloria, vamos a hablar de eso para que usted nos cuente más detalles, porque es verdad, es muy importante también hablar sobre todos estos proyectos en los que usted y mucha gente que trabaja por Colombia pues están en este momento gestionando. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Una buena tarde.